Hoy quiero platicarte sobre la historia de las escuelas multigrado en México. Es una historia muy interesante y poco conocida, aunque estas escuelas existen en casi todo el país, especialmente en comunidades rurales. Las escuelas multigrado son aquellas donde un solo maestro o a veces dos o tres tienen que atender a niños de diferentes grados en el salón. Esto pasa sobre todo en lugares pequeños, alejados o de difícil acceso donde no hay suficientes niños para abrir una escuela completa con un maestro por grado. Te preguntarás, ¿cómo surgieron las escuelas multigrado? Este tipo de escuelas ha existido desde hace mucho tiempo. De hecho, en el siglo XIX, cuando todavía no existían los grados como hoy los conocemos, todos los niños aprendían juntos, sin importar la edad o el nivel. Luego surgió el modelo de escuela graduada, donde se dividía a los alumnos por edad o por conocimiento, y este grupo tenía su maestro. Este modelo funcionaba muy bien en ciudades grandes, pero no era viable en zonas rurales dispersas con pocos alumnos. En México, aunque se intentó imponer la escuela graduada como el modelo ideal, la verdad que la mayoría de los pueblos solo había un maestro para atender a todos los niños. Así, las escuelas multigrado siguieron funcionando, aunque sin reconocimiento ni apoyo específico. Durante el Porfiriato de 1876 a 1910 se fundaron las primeras normales, escuelas para formar maestros, y se impulsó la escuela graduada como modelo ideal. Sin embargo, en la práctica muchas escuelas rurales seguían teniendo un solo maestro, que atendía a niños de diferentes edades. Aunque esto no era lo deseado, era lo posible. Después de la Revolución de 1920 a 1940 nació la Escuela Rural Mexicana, con un enfoque social y comunitario. Rafael Ramírez, su primer impulsor, proponía que la escuela debía adaptarse a la vida del campo con proyectos agrícolas, teatro, participación comunitaria, pero en eso profundizó en cómo enseñar en grupos multigrados, y la Secretaría de Educación Pública, SEP, seguía promoviendo el modelo graduado como el más completo. De los años 40 a 60 surgieron las primeras voces a favor del multigrado. Las escuelas de un solo maestro unitarias seguían existiendo. Algunos educadores como Luis Iglesias y Abner Prada empezaron a escribir libros y manuales para apoyar el trabajo en esas escuelas. En 1967 en Veracruz se hizo el primer seminario sobre escuelas unitarias, donde se reconoció que estas escuelas no eran temporales, sino necesarias para el contexto geográfico, social y económico del país. Te preguntarás, ¿cómo enseñar en una escuela multigrado? Desde los años 70 se intentaron varias estrategias para mejorar la enseñanza en escuelas con uno o pocos maestros. Agrupar a los alumnos por niveles y no por grados. Usar materiales autodidácticos, fichas, cuadernos y guías. Promover el trabajo en equipo y el aprendizaje en pares. Niños mayores apoyando a los más pequeños. Establecer rutinas claras y tiempos organizados. En Veracruz, por ejemplo, se crearon redes de escuela multigrado que recibían asesorías técnicas y materiales. También se buscaba que las escuelas fueran completas, es decir, que ofrecieran los 6 grados de primaria, aunque fuera con un solo maestro. En 1971 se fundó el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE para atender comunidades pequeñas y aisladas donde la SEP no llegaba. Su propuesta fue distinta. 1. Instructores comunitarios jóvenes con secundaria daban clases. 2. Se creó un modelo por niveles 1, 2 y 3, no por grados. 3. Se produjeron materiales didácticos específicos como la serie Dialogar y Descubrir, con guías para el maestro y fichas para los alumnos. Esta propuesta fue bien recibida y se considera el primer modelo educativo multigrado diseñado específicamente para la realidad rural mexicana. A pesar de todo lo anterior, las escuelas primarias multigrado de la SEP no tenían un modelo claro. En 2005 se propuso finalmente uno, inspirado en experiencias como las de CONAFE. Sus características principales: organización por ciclos, no por grados rígidos, temas comunes, como actividades distintas según el nivel de los alumnos, uso de materiales de apoyo, libros del maestro, guiones y fichas, estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo, evaluación formativa más flexible y centrada en procesos,
Los problemas que buscaba resolver eran maestros que faltaban mucho o que se cambiaban a mitad de ciclo, escuelas con muy pocas horas efectivas de clase, uso excesivo de copias y tareas repetitivas, dificultad para cubrir más del 50% del plan de estudios, ausencia de formación específica para maestros multigrado. A nivel mundial, las escuelas multigrado no son raras. Existen incluso en países desarrollados como Inglaterra, Austria y Estados Unidos. Lo que se ha observado es que el multigrado no significa bajo aprovechamiento, siempre y cuando haya materiales, formación docente adecuada y estrategias específicas. Angela Little, especialista en educación multigrado, señala que el problema es que la mayoría de los países exigen a los maestros multigrado cumplir los mismos requisitos que a los de escuelas grandes sin darle herramientas ni apoyo. Las escuelas multigrado han sido parte esencial de la educación en México, aunque muchas veces ignorada. Su existencia no es una excepción, sino una respuesta legítima y necesaria para llevar la educación a todos los rincones del país. El gran reto actual es el valor de esta modalidad. Diseñar estrategias pedagógicas adecuadas, formar a los docentes para este tipo de enseñanza y reconocer que no hay una única forma de hacer escuela, especialmente en un país tan diverso como México. Durante el ciclo escolar 2017-2018, México contaba con 226.188 escuelas de educación básica y una parte importante de ellas operaba bajo la modalidad multigrado, en el cual uno o pocos docentes atienden a estudiantes de distintos grados en un solo grupo. Multigrado en primaria. En el nivel primaria, cerca del 46% de las escuelas públicas son multigrado, lo que equivale a más de 40.000 planteles. Este tipo de organización está presente en todas las escuelas comunitarias, en 2/3 partes de las primarias indígenas y en más de 1/3 de las generales. Además de enseñar, los docentes deben asumir tareas directivas y de gestión escolar, lo que implica una sobrecarga de trabajo. Retos y condiciones. Las escuelas multigrado suelen estar en comunidades alejadas, con alta marginación y falta de recursos. A pesar de ello, muchas veces se les responsabiliza por sus bajos resultados, sin reconocer que los principales obstáculos no son pedagógicos, sino contextuales. No se trata de imitar el modelo urbano, sino de crear propuestas educativas específicas para lo rural que reconozca sus particularidades. Te has de preguntar qué son las escuelas multigrado. Son planteles donde un solo maestro o pocos docentes atienden a un grupo de varios grados escolares al mismo tiempo. Además, esos profesores también deben encargarse de tareas de dirección y administración. Este modelo se encuentra en preescolares unitarios con un solo docente, primarias con entre 1 y 3 maestros, telesecundarias y secundarias comunitarias organizadas, unitarias o bidocentes. Estadísticas del ciclo escolar 2020-2021. 80.258 escuelas multigrado en México. 1.8 millones de alumnos en esta modalidad, la mayoría en zonas rurales de alta marginación. Distribución: 37.9 de preescolares, 41.9 de primarias, 33% de telesecundarias. Ubicación: 82% en comunidades con menos de 500 habitantes, 75.5% en zonas de muy alta marginación. Según Limber Santos y Adriana Zavala Cruz, la didáctica multigrado se basa en flexibilidad, contexto local, trabajo cooperativo, aprendizaje autónomo, uso del entorno como recurso educativo, organización del tiempo, espacio y contenidos de forma estratégica, diversificación de actividades según nivel y ritmo de cada alumno. Estrategias didácticas comunes, tutorías entre pares, proyectos integradores, uso de recursos alternativos. La escuela multigrado no es una solución provisional ni de baja calidad, es una respuesta necesaria, válida y con un enorme potencial educativo para contextos rurales y diversos. El gran reto es ofrecer a estas escuelas los recursos, la formación y el reconocimiento que merecen.